Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a este programa de desarrollo personal con Catalina y sus invitados. Y como bien sabéis y como os he dicho, cada jueves a las 20 horas de España estamos aquí con Yao. Y esta vez tenemos otra sorpresa. Hemos invitado a Fernando. A nuestro amigo Fernando, no sé si lo conocéis, pero tenemos más videos con él en este espacio, igual que con Yao. Además, Fernando y Yao ya se conocen. ¿Por qué? Porque hace poco en la gira donde ha estado Yao, pues ahí es donde se han conocido personalmente. Pero qué mejor manera de que lo vayan contando ellos. Debajo del video siempre voy dejando las páginas de Yao, también las páginas de que también Fernando tiene un libro, Conciencia del Ser, gratuito. Y bueno, les voy a dar la bienvenida y luego os voy a contar de qué vamos a hablar y vamos a compartir hoy aquí. Hola, Yao. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Hola, Yao. ¿Qué tal? Hola, humanidad. Hola, Fernando. Un placer. Fernando y yo coincidimos en Medellín, ¿eh? Estuvimos ahí trabajando. Fue un reencuentro de dos almas y me dice, yo conozco a alguien que tú conoces. Dice, digo, ¿sí? Dice, sí, Catalina. Digo, ya estamos todos, ya está. Es lo lógico. Las igualdades se atraen. Y la verdad es que Fernando y su esposa, pues espectaculares, la manera que tienen de estar, su presencia, su manera de mover la energía. Un placer, Fernando. Cara, y cuando me dijo que esto, digo, pues hay que hacer un programa 3 y ahí estás. Fernando, tío, que te quiero y lo sabes. Sí, lo sabes tú también que es mutuo. Muchas gracias por la invitación y sobre todo, bueno, pues nuevamente, ¿no? Agradecer a Yao la oportunidad de conocernos personalmente y poder conversar, poder reírnos, ¿no? Porque sobre todo nos lo reímos bastante, nos lo pasamos bastante bien. Sí, sí, sí. La conciencia tiene que ser divertida también, no tiene por qué ser. Así es, por supuesto. Bueno, el programa es como la evolución del ser humano en cuanto a la espiritualidad y hoy precisamente queremos hablar sobre el lenguaje interior desde tu divinidad activa, como está comentando ya, desde esa divinidad que cada uno de nosotros somos y cómo reconocer ese lenguaje interior. Pues si tú me permites, ya, pues voy a comenzar con Fernando, Claro que sí. ¿vale? Eh, ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo ves tú ese lenguaje interior que como divinidad, como ser divino? Bueno, pues yo te voy a contar mi caso. En mi caso, porque por lo que he podido ver, aunque son similares unos a otros, cada uno tiene pues su forma, ¿no? Su modo en el cual cada uno puede verse, escucharse, entenderse, sentirse y desde ahí expresarse. Yo, por ejemplo, ahora que nos vimos, ¿no? Yao y yo, pude ver en él cosas que de una forma muy natural yo hacía, yo sentía, yo me comportaba, yo hablaba o yo me expresaba. Lo que ocurre es que yo lo hacía a mi forma, a mi modo, a mi manera de sentirme, a mi manera de compartirme. Pero lo hablaba con mi pareja, ¿no? Es decir, ¿a qué te recuerda? Y dice, sí, es que eres tú, ¿no? Es cómo te expresas, lo que dices, el desde dónde, el de qué forma. Lo que pasa es que cada uno, pues tiene esa parte individual de la singularidad que somos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo que veo, ¿no? En esa divinidad es algo que he visto que Yao lo ha compartido en otros vídeos, ¿no? Acerca de esa singularidad que somos. Todos somos uno y uno somos en todo, ¿no? Pero poder llegar a comprender eso no es tarea sencilla, porque se entretienen demasiado con lo que hay fuera, no con lo que hay dentro. Y lo que yo he podido ver de Yao es esa similitud, esa búsqueda en dentro, esa
esa búsqueda en tratar de comprender qué es todo aquello que está ocurriendo en mí dentro. Y ha sido todo aquello que ha sacado fuera, que es lo mismo que hago yo. Yo siempre hablo de la observación. Yo desde que desperté en el 2020, yo llevo hablando con mucha gente con la que se ha cruzado en mi camino y a todos les he dicho lo mismo. ¿Por qué buscan fuera? Están buscando fuera de todo para iluminarse, para encenderse, si siempre lo han estado. Si aquí el tema no es el buscar para iluminarse o encenderse, es el que tú te des cuenta que lo estás. Y para darte cuenta tienes que mirar dentro. Porque si tú quieres ver tu casa encendida, pero te vas a la casa de enfrente y luego a la de enfrente y luego a la de más enfrente, siempre vas a ver las casas de enfrente, pero nunca vas a ver la tuya. Entonces la divinidad de cada uno es singular, es de cada uno. Y para eso requieres entrar dentro, observarte, acompañarte, guiarte, tomarte de la mano. Y entonces aparece esa divinidad que somos todos, porque somos todos. Porque no hay nada fuera de la fuente que no sea de la fuente. Y muchas veces señalamos a unos u otros, o que si son estos sí, pero estos de aquí no. No, 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 no. El tema es encontrarse uno en su casa. Y entonces puedes abrir tus ventanas, puedes saludar al mundo exterior, que tu divinidad va a salir contigo y se va a hacer presente en cada instante. Pues gracias, Fernando. Y Yao, ¿cómo ves tú ese lenguaje interior desde esa divinidad activa que cada uno de nosotros somos? Mira, cuando tenemos un despertar de conciencia, que justamente me estuvo hablando él cuando nos vimos en Medellín, el tema del despertar, ¿no? Maneras de despertar, maneras de ser, maneras de reconocerse, pero básicamente todo se resume en algo. El reconocimiento, si no reconoces lo que estás viviendo en reconocimiento, puedes decir, no, no está pasando lo que está pasando, ¿no? Haces como hacen los burros, ¿no? No miras hacia el lugar correcto. Y es muy cierto lo que dice Fernando en el tema de cuando se habla el mismo idioma, el idioma de energía, nos reconocemos en el otro porque básicamente eso es lo que nos ha traído en ese lugar. No es casual que los idiomas se encuentren cuando la misma energía, la misma vibración hace que eso case con el otro. ¿Mm? Un ser en evolución es un ser en movimiento. Si tú cuando estás en el despertar de conciencia no entras en movimiento, eso te va a ahogar. El despertar de conciencia se va a hacer muy intenso, muy intenso. Cuando el despertador suena, no puedes obviar la llamada. Es importante lo de la espiritualidad de otros. Cuando tú observas la espiritualidad de otros, es fácil caer en mira este, mira este, mira este, pero no te miras a ti mismo. No haces esa reacción de reconocimiento en ti. El tiempo de los gurúes, eso lo comenté, si te acordarás, Fernando. El tema de los gurús, eso ya ha pasado. No puede ser que a día de hoy existan los gurús. Los gurús tiene que ser algo del pasado. Si somos divinidad, y todos procedemos de la misma parte de divinidad, sea de la fuente absoluta que eres tú mismo, en reconocimiento absoluto. Para llegar a esa grandeza, tienes que reconocerte en crecimiento, siempre vertical, nunca horizontal. La horizontal no te lleva nunca a nada, siempre vertical hacia arriba. Desde Así esa es. tesitura, desde esa tesitura, tú tendrás el reencuentro contigo mismo, que es la fuente absoluta de ti mismo. Y esta parte es lo que la gente siempre intenta buscar en el maestro Sí. X, en el ascendido, en el este. No, eres tú que estás subiendo la montaña. Deja a los demás que ves que están más arriba de la montaña, o eso dicen que están más arriba de la montaña. Tú sigue tu camino y desde tu camino vas a elevarte, vas a vivir esa iluminación, ese Kensho, ese Samadhi. Lo vas a vivir tú, pero en tu propia experiencia. No mires las casas de los demás, que ha hecho la alegoría de las casas, no mires esas casas, porque esas casas tú no estás ahí. De cara a la galería, en esas casas parece que hay alegría, pero dentro a lo mejor hay miseria.
Esto es Así muy es, importante. Desde tu perspectiva personal, tienes que vivirlo desde ti mismo, desde ti misma. ¿Eh? Y más sabiendo que la espiritualidad no se vive de dos maneras iguales. Uno puede vivir la espiritualidad de una manera muy introspectiva y otro tiene que abrirse al mundo, tiene que expresar al mundo. ¡Ey! Por tanto, no hay una espiritualidad buena y una mala, sino hay una manera de trabajar desde ella, desde la consciencia. Después lo que ocurra es lo que tiene que estar. Es el así reconocimiento, es, básicamente. así es. Vale, pues entonces lo que habíais comentado es como primero, para hablar desde ese lenguaje interior, desde esa divinidad, es hacerlo el viaje con uno mismo, ¿no? Claro. El primer, sí, o sea, estar uno con uno mismo. Pero ¿por qué creéis que muchas personas, y yo he escuchado en muchas ocasiones que les chiría esa palabra, ser divino, divinidad, Dios? No sé si vosotros habéis escuchado esto Sí. a mi alrededor. Entonces, me gustaría responder, eh, mira, por ejemplo, comienzo ahora con yo y luego con Fernando. ¿Por qué creéis que a las personas les chiría esa palabra? Pues claro, oye, ¿cómo que eres Dios? ¿O cómo que eres un ser divino? ¿Cómo que actúas desde esa divinidad? Mira, ¿Por qué te crees? Oye, esto es prepotencia, etc., etc. porque significa que eres más responsable de lo que crees. Es muy fácil echarle la culpa a un ser divino de fuera. Es muy fácil echarle, pues todas las causas de mis males vienen porque hay alguien que no le caigo bien, me tiene manía Dios, me tiene manía, ¿vale? Por una parte esto, por otra parte el sistema de creencias humano, ¿no? Blasfemo, ¿cómo se te ocurre decir que eres Dios? Oye, mira, no es cuestión de ser blasfemio, es cuestión de ser coherente, de ser coherente. Si tú analizas tus días, sobre todo en el pasado, te darás cuenta que los días que después has vivido tienen mucho que ver con lo que has cultivado en semanas, meses, años anteriores. No es casualidad, no es casualidad. A veces oyes una vocecita dentro, muchas veces intentas apagarla, no sea que te digan que te ocurre algo malo, ¿no? Y dices, vamos a tapar eso porque no me interesa. Pero hay una responsabilidad del ser humano. Había un libro que me gustaba mucho que decía, la humanidad, o sea, solo hay un camino de redención para la humanidad y es el reconocimiento de su divinidad. Eso es una palabra, es una frase muy profunda. O sea, no hay otro camino que el reconocimiento de la divinidad, porque si no, va a haber que 2000 años más de estancamiento, de miedo, de que haya alguien ahí arriba, ¿no? Que te está juzgando. Claro, en cierta manera es lo que he dicho al principio. Esto a unos les viene bien. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad mía. Yo intentaré hacer lo que yo pueda, pero el que tiene el bastón de mando, el báculo, es un señor que está arriba que me está observando día y noche. Es un voyeur profesional, porque me está mirando noche y día. Pero, ¿te imaginas, Fernando, estar vigilado como gran hermano ahí por un tío con barba diciendo, mira, Fernando, lo que está haciendo? No. Esto es un infantilismo. Y a día de hoy, no, Catalina, te imaginas, ¿no? Esto es un infantilismo, es una manera de salir por la tangente que a muchos les va bien. Ahora bien, tómate la responsabilidad de entender que tú eres la causa primera y última de todo. Caray, esto cambia mucho, porque significa que tus malas cosechas, tú has tenido algo que ver, pero en lugar de fustigarte por esto, tendrías que entender, una vez ya tengas cierto grado de reconocimiento de que, oye, que a lo mejor sí que soy divinidad, ¿no? Que a lo mejor sí que tengo autoridad, ¿no? De lo que me pasa, que desde una inocencia tampoco podrías hacerlo mejor. Todo cultivador nace desde una poca experiencia. Después, poco a poco sabe cómo cultivar la planta, cómo cultivar, cómo abonar, cómo regar, en qué condiciones, en épocas del año y tienes una gran cosecha. Pues en consciencia funciona igual. No podemos estar siempre, ay, mira, pobre de mí, o qué malo soy cuando hice eso, no, porque no tenías la conciencia y el resultado hubiese sido ese. No tenías la conciencia de cambiar el resultado. Era tu máxima evolución en ese momento. ¿Por qué te fustigas, amigo mío? No, todo lo contrario. Da gracias, que ahora sabes que esto iría por otros derroteros, ¿eh? Pero ahora, a esa gente que, ¡buf! Divinidad, divinidad,
pues cuando partan de este mundo y se encuentren con la gran verdad, siempre podrán repetir el juego. Hay más partidas que monedas echadas a la máquina. O sea, no se van a quedar nunca sin monedas. De verdad. Es cuestión de coherencia, de consciencia, de crecimiento. Es cuestión de verse en el otro, en ver que lo que estás atrayendo no es más que un reflejo de ti mismo, ver que las experiencias, que cuando alguien se aleja, refunfuñando, es porque realmente ya ha habido una evolución y esto ya se queda lejos de ti. Y es así como tiene que ser. Fuera apegos, no existen las cadenas. Fíjate cuánta responsabilidad, porque significa una liberación. Y hay gente que no está dispuesta a liberarse, porque significa quitarse de muchas cosas que ahora está intentando agarrarse, aferrarse. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto. No, esto es tu nivel de vibración. Si está contigo es porque hay semejanza, que no está contigo es porque hay discrepancia. No hay la misma vibración. Por lo tanto, oye, primero, calma, keep calm, and step by step, paso a paso. ¿Verdad, Fernando? Sí, más o menos sí. Yo creo que esa es la base, ¿no? Un poco de la pregunta que nos ha formulado Catalina. Yo, bueno, cualquiera que vea o que haya visto mis vídeos, lo primero que les digo es, dejen de hacer tantos cursos, ¿no? Hacen cursos a diestro y siniestro para ver si el que le va a dar el curso les abre algo y ya les ilumina. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? No estoy ni a favor ni en contra del que da el curso ni del curso, sino de con qué intención y para qué tú quieres ir al curso. Si tú el curso lo quieres ir a dar o lo quieres ir a entender o lo quieres ir a comprender porque lo sientes, porque lo ves, lo observas y ves que es una herramienta para ese proceso tuyo, está perfecto. Haz el curso o haz 18 cursos si así lo sientes. Pero si haces 18 cursos porque piensas que con esos 18 cursos vas a estar más despierto, pues de verdad estás más dormido. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Qué intención pones contigo? Esa intención en la que vas a encontrar. El camino es el que es. Se dijo desde siempre. Todo aquello que requieres está dentro. No busques nada fuera, pues fuera encontrarás nada. Y sin embargo, se siguen cayendo en las mismas cosas. Yo comprendo que la gente está desesperada, que la gente está tratando de encontrar algo que le dé un suspiro de algo, ¿no? Pero yo les puedo asegurar, yo lo sé por mí, por mi camino, igual que Yao ha tenido el suyo. Y para poder estar donde está Yao, él ha tenido que recorrer, él ha tenido que buscarse, él ha tenido que mirarse, que observarse, él habrá tenido que dejar todo aquello que haya querido o tenido que dejar en su momento para seguir encontrándose, porque es lo único que te va a acercar a ti, aunque te vayas a 100.000 kilómetros de distancia. Puedes ir lo más lejos que quieras y siempre va a estar cerca de ti, pues eres tú el camino. Entonces, si tú eres el camino y la verdad, ¿qué más verdad y más camino quieres encontrar fuera? Y la gente, pues, es lo que hace. Entonces, yo siempre les invito a eso, a que empiecen a observarse, que empiecen a hablarse en voz alta, que empiecen a hablarse con cariño, que empiecen a decirse, hey, venga, va, tranquilo. Porque hasta hoy no sabía que era esto. Entonces, ¿por qué me voy a culpar? Llevo 50 años sin hacer nada de esto. Y estaba bien, porque esos 50 años también me ayudó a ser como yo requería para llegar a este momento. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el fracaso? ¿Dónde está todo aquello que ponemos para señalarnos, culparnos, juzgarnos o machacarnos? No encuentro coherencia. Entonces, solamente háblense en voz alta y ya. Lo demás surge. Y luego me preguntarán como muchos, ¿y qué me pregunto? Comienza, da igual. Pregúntate así, oye, pero ¿y qué me pregunto? Verás cómo empiezan a salir las preguntas. Empieza a fluir todo porque has puesto la energía más importante y fuerte que existe, la intención.
esa intención de ti contigo, de estar en ti contigo, te apertura todo. No tengas miedo, ya, ve paso a paso. No te pienses que tienes que dejar apegos, creencias, materialidad, deseos, todo de golpe. No, tranquilo, camina, camina. A medida que vas caminando, la mochila se va descargando. Porque te vas dando cuenta que cada paso necesitas menos cosas de las que pensabas que requerías. Entonces, no sueltes de golpe todo. Solo siéntete cómodo en ese camino contigo. Siéntete cómodo en esa compañía. Muéstrate. Si te equivocaste, obsérvalo. Háblatelo. Ven, tranquilo, venga. ¿Te has equivocado para qué? Para aprender. Perfecto, entonces no fue una equivocación, fue una lección. Y estás aprendiendo a observar las cosas desde los ojos del ser divino que eres y no desde la cacatúa que pensabas que eras. ¿Vale? Entonces, cuanta menos mente comencemos a meter en las cosas, más libertad de todo aquello que eres tendrás. Pero es paso a paso, no quieras llegar a la meta o quieras pegar el salto a ver si ya llego allí antes que ninguno y que no, que cuando llegues allí vas a volver al principio. Entonces, camínalo. Y como digo siempre, disfrútalo, porque en ese caminar y en ese disfrutar, tú te vas reencontrando. Porque si no lo haces, no hay reencuentro. Solo hay un camino. Catalina, creo que se ha quedado congelada ahora. Y bueno, Se ha quedado helada con sí, lo se que le he había parado un contado. poco, ¿no? No sé, puede que la conexión se había perdido. Ahí está. Y, y bueno, ¿cómo hacer ese, digamos, el despertar de conciencia es equivalente, pregunto yo, eh, a ese reconocimiento de esa divinidad? ¿Cómo es eso? Porque me gustaría que vayamos explayando esto, o sea, El- despertar de conciencia y a la vez es un reconocimiento de quién soy, de ese ser divino, que es el comienzo, o Primero es dar a entender algo. El tema de un trabajo. Hay que hacer un trabajo. Y el trabajo espiritual se requiere de algo. Y es un compromiso, es un trabajo propio. Primero esto. No es un trabajo intelectual. No es un trabajo intelectual. Hay mucha gente que lo busca desde un intelecto, como ha hecho él, haciendo millones de formaciones, leyendo muchos libros, pero ahí no vas a encontrar la divinidad. Ahí no. Tienes que sentir eso que estás haciendo, pero no desde un intelecto, sino desde una comprensión. ¿De acuerdo? Cuando tienes un despertar de conciencia, lo tienes tú, no lo tiene el vecino, el despertar de conciencia. Por lo tanto, no creas que esto no va contigo, esto va contigo. Y no hay error, o sea, no hay un error de decir esto no aprendo, esto aprendo. Siempre se aprende algo, siempre se aprende algo. Se aprende más de los errores que tú crees que son errores que de los aciertos. Porque a lo mejor no hay tanto acierto y se aprende más del error que de lo que tú consideras que era bueno o malo. Porque también estamos, ser humano es muy de bautizar las cosas, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. No, todo es bueno porque de todo sacas algo. De todo sacas algo. El tema de un despertar de conciencia a mí me dejó muy claro de qué va esto. Va de que de un momento a otro lo pierdes todo. Crees que lo pierdes todo, cuidado. Crees que lo pierdes todo, pero ganas el universo. Se apartan egos, se apartan vivencias para darte la gran apertura a todo. Eso que te restaba, eso que te dejaba en un estado como catatónico, se aparta de ti para darte un aire fresco, una gran abundancia de amistades, de experiencias, de vibraciones se abre ante ti. Pero fíjate que antes hubo que airear. ¿Y qué hace el despertar de conciencia? Al menos en mi caso, fue una aireada total. Es decir, un vendaval que se lo lleva todo y te quedas con cara de tonto pensando qué ha pasado. Pero esta cara de tonto la agradeces
y mucho que le agradeces, porque te das cuenta realmente de que el personaje es el que cree que ha perdido algo, cuando la conciencia lo ha ganado todo. Se ha liberado por fin. Uy, los apegos, Catalina y Fernando, los apegos creo que es de las mayores cadenas que tiene el ser humano. Pueden ser invisibles, pero la gente intenta, bajo toda fuerza mística, a amarrar, agarrar, a que eso no se me escape. ¿Eh? Y justamente eso que comentas del despertar de conciencia te enseña a que no es tuyo eso, ni pretendas que lo sea, porque esto no eres tú. La conciencia nace de ti, pero ¿hacia dónde va la conciencia? La gente no sabe hacia dónde va la conciencia. Hay, hay ciertos grados de conciencia en la cual tú te puedes expresar, ¿no? Ahora tenemos un estado X, no le vamos a poner un número. Dentro de un año tendremos otro estado X, pero la conciencia absoluta, ¿qué es? Porque mucha gente te va a decir que es la iluminación, que es llegar a un punto en el que lo sabes todo. No, eso no existe, el punto en que lo sabes todo. Existe un punto en que sabes que dentro de un año sabrás más que hoy, pero no sea nada en comparación dentro de 2 años. O sea, ni hay que disolver nada, ni hay que liberarse de nada. Lo que hay que hacer es cada vez saber quién eres tú y ese saber que eres tú, qué potencial mueve. Uno de mis grandes maestros, Ferran, siempre me dijo, la vida está llena de estructuras de funcionamiento. Incluso en la espiritualidad hay estructuras de funcionamiento. Una estructura de funcionamiento es, yo tengo la creencia de esto, pero cuando superas la creencia, ¿qué haces con esto? Esta estructura se desmorona para dar paso a una creencia, a un nivel evolutivo que te va a dar, al final te va a decir, esta es otra estructura de funcionamiento y otra estructura de funcionamiento. La liberación total llega cuando entiendes que el ser no puede dejar de crear. Donde hay conciencia hay creación y donde hay creación hay experiencia por vivir, por experimentar. Tenemos una capacidad de mover el emocional muy fuerte. Si tu día empieza torcido, normalmente acaba torcido. Pero fíjate, ¿por qué funciona así? Porque el ser humano está con él siempre, ay, pobre de mí. El pobre de mí forma parte de la conciencia humana. La liberación de las estructuras de funcionamiento, para mí, a día de hoy, es fundamental, porque te va liberando de un mensaje o de una locución mental o verbal de que esto siempre es culpa de otro. ¿Mm? ¿Qué me trajo mi despertar de conciencia? Una gran hostia y a la vez una gran liberación. Porque cuando se sanó esa hostia, cuando se sanó esa caída a nivel Dios, nunca mejor dicho, quedó la pureza. Porque esa hostia fue para quitarse todo eso, todo ese barro, todo ese polvo, toda esa estructura densa que había en mí. 1 año duró eso, 1 añito y poco. Hay gente que le dura más, hay gente que le dura menos, pero ¿qué puede hacer el ser humano ante tal magnitud? Porque yo no sé cómo ha sido un despertar tuyo, Fernando, o el de Catalina. Sí que hemos hablado algo, Fernando, de ciertas cositas, pero uno sabe desde dentro cómo lo ha vivido. Uno sabe desde dentro que el, entre comillas, coste que le ha causado ese despertar. Porque yo me quedé más solo que la una para encontrarme con las 12. En lugar de la una, las 12, es decir, todo el reloj entero. Pero te tienes que quedar más solo que la una. Fernando? Así es, Sí. así es. Yo, por ejemplo, bueno, yo no, cuando hablo de la divinidad, yo no hablo de ese Dios ni me refiero a ese Dios, pues yo soy todo aquello que soy en plena conciencia de todo aquello que soy. Porque yo sí soy consciente de todo aquello que yo soy.
dentro de mi camino y mi recorrido, pues he tenido esa oportunidad de reencontrarme, de reconocerme, de compartirme desde esa conciencia. Ahora, para llegar ahí, como dice Yao, pues yo he tenido también ese caminar, ¿no? A trompezones, en el que, bueno, pues yo no me quedé más solo que la una, porque yo ya contaba con la una. Bueno, que La era hora y yo, media. entonces. Claro, entonces no me quedé más solo que la una. Lo que ocurre es que, bueno, yo llevaba toda una vida de observación y discernimientos conmigo, mostrándome, enseñándome, acompañándome, equivocándome, cayéndome, levantándome. Y llegó un momento en el que, bueno, pues me di cuenta que discutir por tonterías era de tontos. Y a partir de ahí, bueno, pues digamos que cambió bastante mi forma de observar y de ver a los demás. Siempre trataba de no juzgar y cuando juzgaba siempre me hablaba y me decía, ¿por qué juzgas? Nuevamente, ¿acaso eres alguien superior o te crees el juez de todo para juzgar a quien está allí enfrente de ti? Y bueno, pues todo eso pues un día me llevó a ese momento que he contado en muchas ocasiones, en el que de repente yo hice un corte, porque esa es la verdad, yo hice un corte energético bastante vinculante. Yo no creía en estas cosas, porque no creía, yo no buscaba nada de esto. Yo buscaba ser buena persona. Yo quería ser buena persona. Trataba de ser lo mejor posible y de ir aprendiendo conmigo para ser cada vez mejor. Pero no mejor por nada en concreto, sino de no lastimar o de no hablar mal o de tratar de enseñar o mostrar o ayudar o acompañar o... Y pasó lo que pasó, como ya le conté también a Yao el día que nos conocimos, durante más de 4 horas, pues un chorro enorme de energía pura, porque es así, pues empezó a atravesar mi cuerpo. Yo podía sentir que el diámetro era pues de 1 metro, 1 metro y algo. Y empecé a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar hasta el punto en el que me empezaron a doler las piernas. Podía caminar. Esto era de madrugada. Me fui a dormir como pude, seguía vibrando, me desperté, seguía vibrando, hasta que llegué a mi trabajo y bueno, se empezó a detener y ¡puc! Y eso fue un antes y un después. Hubo un algo, ocurrió un algo, en el que hubo mucha más claridad en mi mente, en muchas cosas. Yo en aquel entonces entré en un proceso interno conmigo de reconocimiento en esa situación en la que me estaba encontrando, como anteriormente había hecho observándome cuando me equivocaba o cuando la cagaba o cuando decía algo. Pues ahora es lo mismo, pero en ese estado en el que estaba entrando. Igual. Y entonces, pues, en ese camino empecé a ver diferentes cosas. Primero un silencio total en mi mente. Hostias, esto es la hostia. Si esto es el despertar, estuve dormido todo el tiempo porque mi mente no hacía nada más que hablar. ¿Vale? Y de repente cayó. Silencio. Las emociones ya no pesaban. Ya no había emociones. Aunque yo anteriormente todo eso ya lo venía observando años atrás y ya no me pesaban tanto porque yo me había desapegado de todo hacía muchos años. Yo dejé España la primera vez con 24 o 25 años y en aquel entonces yo ya estaba desapegado. Lo que pasa es que el proceso luego fue muy largo, pero una vez que ocurrió lo que ocurrió, todo fue como que muy acelerado, en acomodarse. Digamos que es como si muchas de las
de todas aquellas cosas que uno puede llevar dentro, ¿no? En preguntas, en sentimientos, incluso en sensaciones. Y no me refiero a temas muy 3D, sino incluso a temas más espirituales o incluso más profundos, ¿no? Es como si se fueran acomodando. Y entonces que empecé a caminar más tranquilo. ¿Qué me llevó eso? Bueno, pues eso me llevó como dice Yao, a ese momento en el que todo explota, ¿no? Y sí, claro, todo explota. Explota por todos los lados. Por todos los lados y de las formas en las que no te hubiera gustado o no te hubieses imaginado, pero explota. Lo que pasa es que, bueno, luego ya en el camino te vas mostrando y te vas mostrando aquello que eres. Y entonces vas caminando con aquello que eres. Yo dejé todo, pues no tenía nada y sin embargo lo era todo. Y era una comprensión en mí como, joder, con qué facilidad lo veo ahora, ¿no? Y antes no lo veía, antes estaba estar pendiente de, no, es que tengo que para ver si... Y ahora puedo caminar sin nada, me da igual, como si voy como voy, así, ya. Si sé que está todo ahí, si todo es mío, todo soy yo. Entonces, ¿por qué pensar que me falta algo? Que necesito algo, que tengo que algo. No sé, eran cosas que me dejaban un poco fuera de aquello que conocía o reconocía de mí. Por eso digo que después de que yo despierto de esa forma, yo tengo luego mi camino. En ese camino del despertarte, ahora me he despertado, pues ahora reconócete. Porque una vez alguien me dijo, un amigo, que ya no está entre nosotros, cuando le dije, ya sé quién soy, porque ya me reconocí, y me dijo, ahora muéstratelo y demuéstratelo. Y en ese caminar comencé. Y sigo en él. Cada vez estoy más en mí, sí. ¿Estoy pleno? Sí. ¿Requiero algo? No. ¿Necesito algo? Para nada. ¿Por qué? Porque soy ese todo que soy. Yo sí me reconocí en ese uno que soy. Y por eso reconozco ese todo en el que soy. Entonces, puedes caminar por donde quieras, como quieras, que vas a estar contigo siempre. Y si estás contigo, ¿qué te va a faltar? Yo creo que la conciencia y la divinidad son uno, puesto que del uno salimos y uno somos. No hay un dos, no hay un tres, no hay un... No. Lo que ocurre que, bueno, pues se le dan diferentes nombres porque aquí estamos acostumbrados a ser tan borregos de etiquetar todo de una forma, dizque para ver si así lo comprendo mejor. Y lo que estoy haciendo es negarme la posibilidad de reconocerme la singularidad que soy. Yo hice un programa, tú lo sabes, Catalina. Si soy singular, ¿por qué estar pensando en dualidad? ¿Por qué ver lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo mejor, lo peor, lo alto, lo bajo? Si todo es perfecto. Ah, bueno, es que eso lo dicen todo el mundo en este tema del despertar, ¿no? Amor y perfección, ¿no? Pero es que es real. Es que lo que a lo mejor para ti no es perfecto, no es para quien está a tu lado, porque la forma de verlo él le ayuda en su despertar. Entonces, Mm. Pues por lo que veo, bueno, escuchando a Javi y a Fernando, dos formas diferentes del mismo suceso. Y yo también, porque escuchando a vosotros, pues iba a recordar yo, ¿no? Mi momento y que estoy en él. O sea, eso para mí, eso es todos los días, ese despertar de conciencia. O sea, es todos los días reconociéndome y tal. Pero bueno, entonces creo que para cada uno puede ser momento diferente, ¿no? Y no es lo que ha dicho Yao también, no es, puede ser no de un día o dos, un año y pico. Y el mío también un año y medio, hasta que estaba yo dentro, harta, harta.
comencé y todavía sigo allí, o sea que Claro. eso, y por lo que veo, para cada uno ha sido diferente estos, ¿no? Y ¿qué invitación haríais vosotros? Yo, por ejemplo, si queréis, lo hago en otro programa. ¿Qué invitación haríais vosotros para las personas que quizás están en este camino o a lo mejor no? Algo les está por dentro, en este despertar de conciencia, en este reconocimiento del ser, de esa divinidad, de todo aquello que somos. Hay, hay algo que se llama despertar, pero no estamos despiertos, Catalina. Estamos empezando a movernos en la cama. Un ser despierto no requeriría de tal horrendo disfraz para manifestarse. No requeriría de una puesta en escena. Estamos empezando a movernos en la cama, pero aún no hemos ni entreabierto los ojos. Esto es una de las grandes verdades, ¿no? ¿Qué es la consciencia? La consciencia es una elucubración, ¿vale? Es una elucubración. Nosotros le ponemos a todo, como dice Fernando, un apellido, ¿no? Bautizamos, tenemos la santa manía de bautizarlo todo. Pero la consciencia que lo origina todo es una consciencia que está provocando que todos nosotros estemos en una tesitura. Si sabes lo que es un fractal, ¿sabes lo que es un fractal? Es una representación pequeña y va creciendo y cada vez es más grande, pero vas viendo que lo pequeño y lo grande son iguales. La consciencia sigue ese patrón fractal. Por lo tanto, cuando nosotros decimos un despertar de consciencia, que hay que despertar al mundo real, ojo al dato, ojo al dato, y esto es una de las grandes horas y horas de hablar y hablar y de conversar con maestros míos, entre ellos Ferran, de que la consciencia, una de las grandes verdades, la tesitura es de ir también a despertarse, la gran consciencia, a despertarse. Somos producto de una gran consciencia y a la vez estamos creando un despertar de nuestra consciencia. Y esta es una parte muy importante, porque hay un ejercicio que se hace, y vosotros dos lo sabéis, que provoca una salida de consciencia total hacia cierto lugar llamado espacio supramental. En ese lugar, la gran verdad siempre aflora, ¿no? No hace falta ni que te la preguntes, ya te viene directamente qué es la gran verdad. Y la gran verdad es inamovible. Y ahí es cuando sabes si realmente estás en un camino espiritual o no, porque el ego se puede asustar la información que se va a dar ahí, que es la información tuya. O sea, no se va a decir nada que no sea real, porque es la verdad inamovible. Por lo tanto, provocar un despertar es salir del camino de las sombras, de los sueños. Acordaros que estamos despertando. Si significa que estamos despertando es que estamos soñando, estamos dormidos. Y esto, os lo aseguro, sigue un camino a lo superlativo. Por lo tanto, lo superlativo también está intentando despertar de ese sueño en la cual hay monstruos, hay dioses, hay luces, hay sombra, que es lo mismo, pero dicho de maneras que la gente no entiende lo que es una sombra y no puede entender lo que es una luz, si no entiende lo que es el opuesto, ¿no? Y esto es muy importante porque todo tiene tendencia a despertar. De verdad, chicos, cuando uno entra en ese estado de plenitud, que comenta Fernando, tú también, Catalina, alguna vez lo hemos comentado, y te das cuenta que eres más que el cuerpo físico, de que realmente esto es una experiencia que hay que trascender con un reconocimiento, sabiendo que tú eres el principio y fin de todas tus experiencias y siempre va a ser así. Estás en compañía siempre de la única persona y de la más importante que va a estar contigo y es tu ser.
Si tú vives una experiencia de un naufragio, por decir algo, el que lo va a vivir eres tú con tu ser. Cualquier experiencia que vayas a experimentar, tú siempre serás el protagonista de esa experiencia, siempre. Después se lo podrás comentar a quien tú quieras, pero siempre lo vas a convivir con alguien y es contigo mismo. Y la conciencia va hacia ese tú mismo, sin tener que recurrir a ningún recurso externo. ¿Eh? Y ojito, que entender que la conciencia está despertando a todos los niveles es comprender que, como dijo aquel genio, esta vida es un sueño y soñaré. Pero cuando despertemos, todos despertaremos, desde lo más pequeño a lo más grande. Y ahí sabremos lo efímero que es la existencia. Nos podemos decir espirituales, nos podemos decir de mil maneras. Pero como dijo aquel genio, esta vida es un sueño. ¿Y para ti, Así Fernando? es. Pues es que, aunque yo lo digo de otra forma o con otras palabras, pero al final la base es muy similar, ¿no? Con la de Yao. Lo que está claro es que yo lo digo siempre, que todos van a despertar, que todos, hasta los que no quieran, lo van a hacer, porque no depende del muñequito, depende de todo aquello que es el muñequito. Pasa que algunos se creen demasiado el tema, ¿no? del muñeco y se meten en el papel. Está muy bien porque lo viven de una forma que es increíble, como, pues a lo mejor como lo vivíamos nosotros en algunos momentos, ¿no? Yo recuerdo, es que estaba hablando ya hoy y recordé un pasaje en mi vida, con 10 años, en alguna ocasión lo he contado en algún lado. Y bueno, pues en España, ¿no? Como sabe ya, en la época de los 80, últimos 70, 80, yo soy de 73, podías ir al colegio tan tranquilo, solo. Aunque tuvieses 8, 9, 10 años, que ibas a ir bien tranquilo, no, vamos, no te iba a pasar nada. Yo recuerdo ir con mi hermano, siempre nos íbamos juntos y yo me detengo, ¿no? Me detengo y empiezo a ver a la gente, ¿no? Que van pues sus mamás con unos niños para un sitio, otros iban para otro lado y de repente me pongo a ver a la gente a pensar, ¿se habrán dado cuenta los demás que están en una película? ¿Que esto es como una película? ¿Se habrán dado cuenta realmente que esto es, que pueden ser el principal, o el secundario, o un extra, o el director, o el editor, o el escritor, que pueden elegir lo que quieran? Fue muy curioso porque yo luego se lo comenté a mi madre. Mi madre la pobre me decía siempre, ¿y tú de dónde sacas todas esas cosas? ¿De dónde sacas todas esas cosas? Digo, mamá, pues es que todo está ahí dentro. Yo recuerdo con 12 años decirle a mi madre, digo, pero si es que todo está dentro y siempre están, pero bueno, ¿cuántos Cristos crees que han habido? Que hay 200.000 en el mundo, de una forma o de otra, o así o allá, o si solo fue uno, vino lo que vino y ya, y encima le jodieron al pobre. Y entonces, digo, ¿y Virgen María, cuántas crees que hay? Y en todos los sitios aparecen Virgen María de una forma, de otra, de una vestimenta, de un nombre. Y esto es por sacar un poco connotación, ¿no? Con todo lo que estamos hablando. Esto es muy sencillo, muy fácil. Esto es amarte, pero amarte de verdad, no desde un lado ególatra, orgulloso, o... No, no, amate sin ningún tipo de creencia, sin ningún tipo de expectativa. Ámate simplemente porque te amas. Y muchos me dicen, pero ¿y cómo puedo hacer eso? Quédate en silencio, cierra los ojos, pon tu mano en el corazón y siéntelo. ¿Qué vas a sentir?
lo único que vas a sentir es calma, tranquilidad. Y vas a intentar, por todo lo que quieras, escuchar el latido. A lo mejor lo vas a poder escuchar. Y entonces podrás comenzar a escucharte. ¿Qué hay ahí? ¿Hay ahí creencias? ¿Hay maldades? ¿Hay algo? Solo estás tú y ya, no hay más. Entonces, ¿por qué caminas todo el tiempo queriendo ser algo más y siempre mirando fuera? Solo camina, camina. Es que siempre digo lo mismo. Camina y en el camino te encontrarás. Pues eso sería, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no? De quién eres, ¿no? Cuando haces ese camino contigo mismo, lo que tú estás contando, Fernando, ¿no? Ese, ese viaje, que muchas veces digo, ese viaje interior, como yo lo digo de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? Así es. Eh, si os parece, vamos despedirnos con algo, con un mensaje de todo este programa, de ese reconocimiento del ser, de la divinidad, que es lo mismo, para todas aquellas las personas que quieren o lo hacen, han comenzado o no todavía. Pues me gustaría que cada uno de vosotros, pues, no, vais compartiendo, ¿no? Ese mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Oscar a la mejor actriz, al mejor actor, al mejor maquillador, al mejor guión original, a la mejor dirección, trama, drama. Si fueran los Oscars reales, tú ganarías todas las secciones cada día, cada año. ¿Por qué? Porque te has creído tanto la película que la vives. O sea, está sobreactuado, colega. Es verdad. O sea, la gente vive una obra de teatro maximizada, ¿eh? En toda regla. Mira, si tú estás viviendo un despertar de conciencia, de aquí no te vas a librar. Es decir, estamos en un mundo y esto es lo que toca. Vuélvete actor consciente. Tienes que saber que los demás no saben que son actores conscientes. Se han querido tanto su papel que se creen que son eso, ¿vale? Tú vuélvete actor consciente y vesle tirando pequeños guiños a ver si en una de esas reciben la indirecta y a lo mejor les ayudas a tener un pequeño despertar espiritual o un gran despertar espiritual o van a tener un año, una vida sabática, como yo digo. Hay gente que tiene vidas sabáticas, es decir, no, no esperes nada de esa vida. Es como el anuncio que decían, nacen, crecen, se reproducen y no. Pues sí, 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 así es como funcionan muchas vidas. Y está bien, oye, hay gente que se dedica a estar de vacaciones, ¿por qué no una vida de vacaciones? Pero si tú realmente tienes ese despertar que dices, wow, ¿no? Sientes que realmente hay una conexión dentro tuyo mucho más grande, que eres mucho más que este cuerpo físico y que tienes el síndrome de Stendhal, es decir, lo que sientes es tan fuerte que no puedes expresarlo, te supera la emoción. Vale, primero de todo, vale, felicidades, estás en un proceso de despertar. Bien, ¿cuánto te va a durar esto? Puede durar más o menos, pero cuando tú reconozcas quién eres tú y estés en ese lugar y digas, soy divinidad, yo soy el principio y fin de esas experiencias que voy a vivir, te tienes que volver actor consciente, actriz consciente, no te queda otra. Hay mucha gente que cree que el objetivo o una de las mejores cosas que puedes hacer es irte a la montaña y encerrarte en una cabaña. Una vez un maestro mío dijo que esto no era ser espiritual, porque todo el mundo es un Buda en la montaña. Baja a un mercado bullicioso, donde hay empujones, donde se te va a colar la gente y ahí saldrá quién realmente eres tú. En ese momento no, va a saltar el maquillaje, te vas a quedar en todo. Va a saltar por los aires esa santidad que tanto promulgas. No se trata de esconderse del mundo.
Se trata de que tú vives en un mundo y estás ahí. No se trata de irte al Tíbet. No. ¿Qué es el Tíbet? Pues el Tíbet es un lugar igual que puede ser aquí. Aprendes más desde una situación de multitud que desde un aislamiento forzado. ¿Qué situaciones quieres vivir ahí? Ahí todo está bien, pues va a estar bien. Sé actor consciente. Ese sería el mensaje que me quedaría, Fernando y Catalina, Catalina y Fernando, de a la gente que tiene un despertar de conciencia, sé consciente de que eres actor, actriz, tienes que presentar un papel, lo dice tu DNI, tienes nombre y dos apellidos, hijo de, fecha de nacimiento. Por lo tanto, para la sociedad eres eso. Y de ahí no te podrás librar. Pero sí que te puedes librar de creerte que solo hay eso. Esta es la gran ventaja que tienes. Que sabes que tú estás representando algo que no te representa en absoluto. Que tú eres mucho más que eso. Pues utiliza ese actor, esa actriz, que aparte lo hace muy bien, que ganaría Oscars cada año. Y de verdad, desde esa tesitura, uh, manifiéstate, Dios, diosa. Quítate todo ese maquillaje y sé tal cual eres. Un Dios con un reconocimiento y con un trabajo que es justamente cada vez ser más en reconocimiento. Sí. Solo eso, sí. Gracias, Fernando. Yo diría algo muy sencillo. Tienes un poder que jamás has imaginado porque pensabas que no era parte de ti. Y es el poder ser aquello que tú quieras ser en cada instante. Cada instante de tus instantes puede ser todo aquello que tú quieras ser. Tienes esa libertad. ¿Qué quieres ser? ¿Aquel personaje que te lleva sobre una ladera siempre mirando ahí al precipicio? ¿O quieres ir por un prado verde, tranquilo, calmada y disfrutando del prado? Tú tienes el poder de decidir cómo quieres caminar. Porque como dice Yao, tú vienes con un papel, pero un papel para que puedas experimentarte. Porque aquí venimos a experimentarnos en la materia. Experimentarnos. No que la materia experimente contigo. Experimentarte tú. Entonces tú puedes decidir cada instante cómo quieres experimentarte. La decisión es bien fácil. Yo la recomiendo desde ese amor que eres. ¿Por qué? Porque lo he visto en mí. Entonces he visto en mí toda la apertura increíble que he tenido y el cómo veo, cómo observo, cómo vivo, cómo camino, cómo soy. Sé tú. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Y ahí sé tú. Pues gracias. Yo, para mí también sería un mensaje para las personas que ese viaje interior de uno mismo, ese despertar de conciencia que es todos los días conmigo misma, es maravilloso porque a pesar de que en el camino hay retos, no hay solo, o sea, hay de todo, absolutamente, experimentas de todo, lo que sea, pero es hermoso y para mí es el liberador. Cada momento es el liberador y es como decir, wow, un paso más conmigo, un paso más conmigo. Y esa liberación para mí es, eh, es maravillosa porque no he hablado de mi despertar de conciencia, pero yo estaba en una jaula, o sea, yo no era yo. Tuve, wow, años y años tremendos de ahí dentro, que toqué el fondo, incluso el momento me tocó cuando lloré tanto, 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 un solo momento que sentí que me he muerto. O sea, que me he muerto. De hecho, sentía que me muero. O sea, de hecho, mi respiración ya, digo, o sea,
que lloras tanto y es un momento que ha sido uno solo en mi vida y he sentido como que me he muerto, tal cual. Yo creía que es como, ¿sabes? Como que, pero, y después un suspiro y volver a otra forma de ver las cosas, y paso a paso, y sigue, y sigue. Y bueno, así que eso, así, resumiendo un poco, quedarme sola también como Yao, eso yo también me he quedado sola, así, y me he visto como han desaparecido todos, pero luego entendí por qué, y yo llorando ahí por todo, y cada caricia, bueno, pero bueno, es así, ¿sabe? Cada uno lo experimenta de alguna manera, pero ahora, bueno, me lo tomo con risa, pero ha sido bastante grande ese, y todavía estoy en ello. Y ahí sigo. Pues gracias Yao, gracias Fernando. Y gracias, bueno, a las personas que lo van a ver, que nos van a dejar preguntas, comentarios. Ahí ya no sé si tenemos tiempo, que ahora he recordado una cosa, lo voy a decir al final, pero no sé si tenemos tiempo. Había una pregunta y digo, la voy a poner a Yao porque me preguntó María José. Digo, se lo voy a preguntar a Yao en el siguiente programa que estaba. No sé si me permites que, no sé si tenemos tiempo ahora, Yao. Sí. A ver si lo tengo aquí, porque, y le digo, le voy a preguntar a Yao, y si no le pregunto, te pregunto en el siguiente. Bueno, la tengo aquí. A ver si lo encuentro. Si no va a ser. Vale. Una pregunta, Jaume. Cuando hablas de retornar a personas del espacio blanco, en este caso, a estas dos personas, ¿cómo retornan? Es decir, la apariencia es igual al momento que falleció su cuerpo físico en este plano. ¿Están en presencia física junto con el grupo que realiza el curso? Es complicado atender desde la mente, aunque sé que nada ni nadie está Esto, aquí o esto allí. No sé si requiere, las... estas preguntas requieren de por sí un programa entero, Catalina. Requieren de un programa entero. O sea, no te puedo decir sí, no, porque hay. Estas tres preguntas abarcan mucho, mucho de lo que tengo que decir. Si quieres, podemos hacer un programa un día y hablar qué es realmente la energía, qué es el espacio blanco, qué es la percepción de una presencia. ¿Eh? Perfecto, Eso lo podemos hacer, porque ahora no quiero decir sí, no, no, sí, vale, y que se quedan. No, o sea, perfecto. Pues así lo hacemos. por respeto a esa persona, necesita pues unas grandes respuestas por mi parte. Pero solo digo una cosa, fue espectacular. Pues perfecto, te agradezco. Fue espectacular porque una no estaba y se retornó volvió a retornar. Las otras dos no tenían dónde retornar porque ya no existía el vehículo de retorno. Eso lo podemos explicar si queréis en otra ocasión. ¿Vale? Perfecto, sí, sí, por supuesto, lo vamos hablando en otro programa y seguimos, ¿no? Con ese programa, ¿no? La evolución del ser humano en cuanto a la espiritualidad, con Yao y ¡Y Fernando si quiere volver. Fernando! Y pues gracias, pues bueno, me lo he pasado Gracias a muy bien, vosotros. gracias. Yo también. Ha Y sido, Muchas si gracias, sí, ha tenéis estado muy, muy hermoso. ha estado un placer, ha sido un placeraco, como digo, un placer superlativo. Sí, Si tenéis preguntas, dejadlo y yo en el siguiente programa se los paso a Yao o para Fernando también, por supuesto. Debajo del video siempre dejo todas las redes sociales donde podéis encontrar a los invitados. Así que, bueno, gracias chicos y Gracias, chao al siguiente gracias, gracias. programa. Gracias a muchas vosotros. gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.